Gracias, Martín, por tu presentación y buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos las doctoras, los doctores que nos hacen el placer, el gusto de seguirnos y de atender esta conferencia. Y hoy, al contrario de lo que hicimos un mes atrás, no vamos a hablar del vitíligo en forma global, sino de una esperanza para los pacientes con vitíligo, un producto precisamente Vitilsi. Y de paso voy a explicarles un poco cómo logramos formular y desarrollar un producto nuevo, sobre qué bases y cuál es la dinámica para este desarrollo. Bueno, el vitíligo, de vuelta, una enfermedad crónica adquirida de la pigmentación que todos conocemos muy bien, destrucción de los melanocitos en la piel y esta consecuencia hace que el paciente consulte estas máculas hipopigmentadas, blancas, asintomáticas, con márgenes bruscamente demarcados. El término vitíligo deriva del latín y el primero que lo utilizó 20 siglos atrás fue Celsus. Y los síntomas clínicos del vitíligo fueron descritos en forma bastante precisa y tal cual como siguen hoy. No hubo mucho progreso, no hubo mucha evolución en eso, en la clínica, y lo hicieron Brock y Kaposi a fines del siglo XIX. Es el desorden más frecuente de la pigmentación porque alrededor del 1% de la población mundial tiene vitíligo. Y esta cifra la encontramos en cualquier publicación de vitíligo. Creo que nunca se comprobó en forma estricta, pero el 1% es para mí la cifra mínima y pienso que de hecho sería más. Y a nivel de afectar ambos sexos lo hace igualmente, no hay discriminación en eso. Y a nivel de la edad, entre el 70 y el 80% de los casos ocurren antes de los 30 años, o sea, en la periodo de infancia y de hecho antes de los 12 años hasta el 37% de los pacientes que van a tener vitíligo ya lo tienen. Entonces es una enfermedad que aparece bastante temprano en la vida. Y bueno, siempre estoy repitiendo eso porque es algo importante. Un médico generalista, ¿qué va a decir al paciente? Si es que sabe diagnosticar el vitíligo, le va a decir, bueno, tú tienes vitíligo, pero no importa. No es algo muy grave porque no es contagioso, no te va a doler, no te va a picar, no vas a tener efecto secundario ni empeoramiento de ningún tipo y no vas a morir de eso. Lo único es la mancha blanca que aparece. Y eso es el error que como dermatólogo no tenemos que cometer, porque el paciente con vitíligo está afectado en su bienestar, en su autoestima. Eso lo predispone al aislamiento social, a la depresión, a problemas en sus relaciones sexuales. Incluso en varios países se le vuelve imposible casarse. Entonces, la respuesta al paciente no es minimizar su vitíligo, sino darle esperanza y que vamos a hacer algo, sabemos lo que tenemos que hacer. Eso va a llevar tiempo, por supuesto, va a llevar dedicación del paciente, pero siempre hay esperanza
de mejorar su condición. La clasificación, clínicamente y clásicamente, dos formas principales, el vitíligo segmentario y el no segmentario. El no segmentario incluye tres mayores subconjuntos, el vitíligo generalizado, el acrofacial y el universal. Acá a la izquierda tenemos el ejemplo de un vitíligo segmentario. En casi todos los casos, el vitíligo segmentario representa una sola mancha, más o menos importante a nivel superficie. Acá es bastante importante, a veces puede ser menos y siempre sigue el trayecto de un nervio. Eso es la característica. Si hay más de una mancha, el vitíligo es no segmentario, como lo es en esta paciente. Y en este caso, tenemos tres tipos de vitíligo no segmentario: el acrofacial, que toca al rostro del paciente, a las manos y a los pies, y el generalizado, que puede ocurrir en cualquier localización del cuerpo, y el universal, y eso se dice cuando más del 80% de la piel se ve afectada. Y en este caso, por supuesto, el manejo del paciente va a ser distinto. No vamos a intentar repigmentar el vitíligo, repigmentar la piel, pero vamos, al contrario, despigmentar lo que son lamentablemente las manchas oscuras y que era el color normal de la piel del paciente. Y acá hay que tener mucho cuidado porque voy a contarles una anécdota que tuve que vivir. Un día en Austria estaba en un congreso y me viene a ver, después de la charla de vitíligo, una señora joven de Brasil que estaba viviendo allá en Austria y que tenía un vitíligo universal. Y yo no había mucho tiempo tampoco, no tomé mucha precaución y le dije en forma un poco abrupta, como lo digo ahora, bueno, hay que despigmentar, no se puede hacer otra cosa. Y la chica casi me mata y me dice, bueno, mi piel es una piel oscura, no soy como los de acá, como los austríacos que tienen la piel blanca, yo tengo la piel oscura, me gusta así, estoy orgullosa de tenerla y no me voy a despigmentar. Voy a intentar, al contrario, repigmentarla. Y todo eso es anécdota para decirles que hay que ser muy cuidadoso cuando uno propone esta posibilidad a los pacientes. Bueno, las causas del vitíligo, hay tres tipos de causas: genéticas, inmunes y bioquímicas. A nivel genético, el vitíligo es una enfermedad compleja. Hay más de 50 genes identificados como teniendo un lazo con la ocurrencia de vitíligo y unos hechos bien conocidos que están comprobando esta causa genética es que hasta el 20% de los pacientes con vitíligo tienen al menos un pariente de primer grado con vitíligo. O sea, obviamente hay un tema genético. Y en hermanos, el riesgo de desarrollar vitíligo, cuando uno tiene vitíligo, el riesgo para el segundo de tener vitíligo es 10 veces más alto que para cualquier persona en la población. Bueno, hablamos de la causa genética. Está también la teoría autoinmune a nivel de la etiopatogénesis. Y eso
lo demuestra también el hecho que el vitíligo está asociado bastante en forma común con varias otras enfermedades autoinmunes. Las de la tiroides, la alopecia areata, el Allo-Nevi, la diabetes de tipo 2, la enfermedad de Addison, son enfermedades que encontramos asociadas con el vitíligo. Bueno, el papel de los anticuerpos antimelanocitos, porque sabemos que hay destrucción de los melanocitos y eso se debe a anticuerpos. No está bien conocido este papel. No sabemos que existen, pero cómo aparecen, eso es lo más importante que tendríamos que saber, y cómo actúan no se sabe en forma completa. Y un estudio reciente identificó en biopsias de lesiones de vitíligo la presencia de linfocitos T citotóxicos, los cuales matan a los melanocitos. Entonces, ahí sabemos, pero no sabemos en forma perfecta. Bueno, lo que sabemos muy bien al revés es que la respuesta inmune en el organismo está manejada por el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa, y lo que sabemos perfectamente es que los niveles de TNF-alfa se encuentran aumentados en biopsias de piel de lesiones de vitíligo comparado con la piel normal del mismo paciente. Alto nivel de TNF-alfa van a tener mayor actividad de la enfermedad y lo que sugiere por lo menos el papel del TNF-alfa en la patogénesis del vitíligo. Y el TNF-alfa, eso sabemos también, es capaz de inhibir la melanogénesis porque induce una disminución de los niveles de tirosinasa y de proteína 1 relacionada con la tirosinasa. El TNF-alfa también conduce a una inhibición de la proliferación de los melanocitos, no solo los inhibe, pero inhibe también su proliferación. El TNF-alfa, eso lo sabemos muy bien y hablamos en otros temas de eso también, va a generar un desequilibrio redox, un estrés oxidativo y la sobreproducción de radicales libres. Y eso también puede ser otro mecanismo de la melanocitotoxicidad del TNF-alfa. Y por otro lado, y al final, eso es uno de los caminos que sigue la investigación en este momento. Los inhibidores de TNF-alfa son beneficiosos para los pacientes con vitíligo progresivo. No dicen que van a repigmentar los pacientes las lesiones, pero sí inhibir la progresión del vitíligo. También esta respuesta inmune la maneja el interferón gamma y se demostró que una expresión aumentada del interferón gamma tiene un papel esencial en la despigmentación inducida por el vitíligo, porque el interferón alfa inhibe la melanogénesis y también induce la apoptosis de los melanocitos. Varias citocinas tienen también un papel importante, tienen un nivel aumentado en vitíligo. Son interleucinas, la 1-alfa, la 6, la 10, la 17, todas citocinas de la inflamación. Y ahora viene la teoría bioquímica, el estrés oxidativo. Y eso ustedes lo saben todos, que hace como 20 años que estamos hablando del estrés oxidativo como uno de los posibles eventos patogénicos
que llevan al vitíligo. ¿Qué está haciendo el estrés oxidativo? Está causando daños al ADN, la peroxidación de los lípidos, de las proteínas, y también uno de estos radicales libres, el peróxido de hidrógeno, es capaz de inhibir la tirosinasa. Entonces, tenemos una explicación cuando estábamos diciendo 20, 25 años atrás y anunciando que había exceso de peróxido de hidrógeno en el melanocito, en la piel con vitíligo, eso es la consecuencia. Y ¿se acuerdan que estábamos hablando y seguimos hablando de catalasa como tópico para el vitíligo? ¿Y por qué? Porque la catalasa está destruyendo el peróxido de hidrógeno. También el estrés oxidativo podría inducir la sobreexpresión del receptor MIR25 y este receptor en ambos melanocitos y queratinocitos inhibe la producción y la secreción de factor de células madres y del factor de crecimiento del fibroblasto por los queratinocitos, que son también eventos que se observan en lesiones de vitíligo. Bueno, los tratamientos actuales, para resumirlo, y de eso, eso es el punto de partida, digamos, para buscar algo más. El objetivo, ya lo hablamos, obtener la repigmentación de las lesiones de las máculas despigmentadas. Y el corticoide tópico está considerado como la primera línea de tratamiento porque es eficaz, es disponible y también tiene un costo bastante bajo. Y por este motivo es la primera línea de receta en vitíligo. Los inhibidores de la calcineurina tópicos también, tacrolimus y pimecrolimus, son inmunosupresores, tienen algún tipo de eficacia en el vitíligo, sabiendo que el tacrolimus parece ser más eficaz que el pimecrolimus. ¿Y qué está pasando? Cuando esta primera línea de tratamiento con tratamiento tópico no tiene eficacia, que las medidas físicas, vamos a hablar de fototerapia, tampoco tienen, en este caso tenemos que ir a la terapia sistémica y los esteroides siguen siendo la principal terapia en este caso. Y el metotrexato oral también demostró una eficacia y también es un tratamiento seguro y seguramente con menos efectos secundarios que un tratamiento sistémico con esteroides. Terapia física, estábamos hablando de eso. Existen tres tipos principales. Las radiaciones UVB de banda estrecha, la fototerapia con ultravioletas A y psoralenos, que es lo que llamaban, estoy empleando tiempo pasado porque casi lo descartamos ahora, la puvaterapia y la luz monocromática Excimer, el láser Excimer. Y ahora, hoy en día, consideramos que el Narrowband UVB de 311 nanómetros es una de las terapias más eficaces y más seguras para el vitíligo. El corticoide tópico, el UVB de banda estrecha de 311 nanómetros, eso para mí es la base del tratamiento. En primera instancia es la base del tratamiento. Y cuando realmente todo fracaso, que no hubo resultado, en este caso podemos recurrir a la terapia quirúrgica
útil solamente, eso hay que acordarse de eso, en pacientes en los cuales la terapia médica no dio resultado y también que tengan vitíligo estable. No sirve hacer ningún tipo de injerto de piel o algo así en una lesión de vitíligo que tiene evolución. Hay que esperar que la lesión se estabilice. Son técnicas que dan resultados, pero son técnicas bastante complicadas. Hay que saber manejarlo muy bien para animarse a hacerlo y también son bastante costosos para el paciente. Bueno, ahora voy a contarles en forma indirecta cómo diseñé este producto, este Vitil-C. Porque la verdad, para empezar con eso, es que ni el paciente ni el médico que trata al paciente están totalmente satisfechos a este nivel de los tratamientos existentes que ya describimos. Entonces hay que buscar algo, hay que mejorar eso si se puede. Y para sacar un producto, siempre considere eso, para sacar algo que va a dar el 1%, el 2% más de repigmentación una semana antes que el corticoide, no sirve. Realmente, para que valga la pena, hay que tener un producto totalmente distinto y que dé un resultado espectacular. Y la primera cosa el primer tema que hay que resaltar es que el vitíligo es una enfermedad polifactorial, ya hablemos de algunos factores, el TNF-alfa, el interferón gamma, hay mucho más, vamos a revisarlos. Y para que el tratamiento realmente dé el resultado que esperamos, debemos actuar sobre varios factores y si se puede, y eso hice yo, hacer el inventario de todos los factores que actúan en la patogénesis del vitíligo e intentar contrarrestarlos a todos. Bueno, el primer tema, apuntar al reservorio de melanocitos. Ustedes saben que para repigmentar los melanocitos, perdón, para repigmentar las sesiones, tenemos que ir a buscar melanocitos y estos vienen de la unidad de folículo piloso, que son un reservorio. Los melanocitos no afectados dentro de las áreas despigmentadas, o sea, las manchitas oscuras que podemos ver, y también, por supuesto, las lesiones, las márgenes de las lesiones. Esos son los tres orígenes de los melanocitos que van a repigmentar. Bueno, otro tema, la luz ultravioleta es un factor clave para inducir la regeneración de los melanocitos. Si ponemos al paciente encerrado en su casa, él nunca va a repigmentar con ningún tratamiento, porque necesitamos esta luz ultravioleta para activar la proteína P53, la cual induce la expresión de varios factores y más que todo el alfa-MSH, la hormona de estimulación del melanocito alfa, pero también el factor de células madres y el factor de crecimiento de fibroblastos básico. Estos dos no van a mejorar la melanogénesis, pero sí la reconstitución de un pool de melanocitos activos. Por este motivo,
Hay que apuntar también al factor de las células madres. Tiene un papel crucial en la activación del reservorio de melanocitos, estimula la activación de los mismos y aumenta su movilidad y su proliferación. Ustedes saben que para que la melanina vaya al queratinocito y repigmente la lesión, hace falta la movilidad del melanocito. En el caso contrario, no pasa nada. Y se comprobó que la expresión de factor de células madres está reducida en lesiones de vitíligo. O sea, es una meta que tenemos que tener. También el factor de crecimiento de fibroblastos básico, en forma similar, es un factor clave en la estimulación de la activación de los melanocitos, su movilidad y su proliferación. Ambos, factor de crecimiento del fibroblasto y factor de células madres, y igualmente niveles más bajos de FGF en lesiones de vitíligo. Apuntar también al queratinocito. Y siempre tenemos que tener en la mente esta interacción entre el melanocito y el queratinocito. Y si no hay queratinocito, si hacemos un cultivo de melanocitos y ponemos cualquier factor susceptible de estimularlos a producir melanina, no van a producir. Necesitan el contacto con el queratinocito. ¿Y por qué? Porque aportan al melanocito un complejo de factores paracrinos, de moléculas de adhesión que van a permitir la supervivencia del melanocito, su proliferación, su diferenciación y la estimulación de la melanogénesis. El punto 5, apuntar la vía del WNT beta-catenina. Es una vía de señalización activando las células madres de los melanocitos in vitro e in vivo. Y ustedes ya notaron que una persona de fototipo 6, a pesar de tener una piel muy oscura, va a tener las manos, el interior de las manos y los pies blancos. ¿Y qué está pasando en este caso? Está pasando que estas localizaciones del organismo no tienen receptores del WNT beta-catenina. Entonces, no puede haber pigmentación de ningún tipo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no existe esta vía de la WNT beta-catenina, no va a poder haber melanogénesis. El factor de crecimiento transformante beta, el TGF-beta, se detectaron niveles altos de este factor de crecimiento en el suero de pacientes con vitíligo no segmentario. Y el área de superficie corporal de las lesiones, la extensión del vitíligo, está correlado en forma positiva con el nivel del factor de crecimiento transformante beta. ¿Y qué está haciendo este factor? Inhibe la proliferación y la diferenciación terminal de los melanocitos normales, o sea, hay que bajar el nivel de TGF-beta. Bueno, el 7, el 8 ya lo hablamos en forma bastante completa. El factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, eso también hay que bajar los niveles. Las citocinas proinflamatorias también hay que bajar. El nivel está aumentando en lesiones de vitíligo, ya lo hablamos, eso. Eso estando directamente relacionado con el estrés oxidativo que afecta la piel
durante la ocurrencia de vitíligo. Y se demostró también importante que reducir los niveles de citocinas proinflamatorias significa una correlación directa con la repigmentación. O sea, que eso estamos todos convencidos de eso, pero hay que bajar el estrés oxidativo en el vitíligo para lograr repigmentación. El óxido nítrico, otro factor de oxidación también, que lleva a la autodestrucción de los melanocitos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y el receptor de la melacortina 1, este es una proteína clave involucrada en la regulación del color de la piel y del pelo. Sin este receptor o teniéndolo y que se vuelva inactivo, no va a haber producción de pigmento. Lo que está pasando, las mutaciones con pérdida funcional de MC1R están asociadas con un cambio de producción de melanina, de eumelanina, la melanina negra, hacia la feomelanina, la roja. Y en pacientes con vitíligo se demostró que los niveles de receptor de la melacortina 1 eran significativamente más bajos en la piel lesional que en la piel no lesional. O sea, una baja del nivel de esos receptores se concretiza en depigmentación. También la vía del adenosín monofosfato cíclico, del CAMP, ¿qué está pasando? La hormona estimuladora de la melanina alfa está activando al receptor melacortina y como a través de la señalización del CAMP. O sea, si el CAMP, si la vía del CAMP no funciona, no hay melanogénesis. Incluso si tenemos un nivel normal de alfa-MSH y un receptor de melacortina 1 normal. Algo interesante que se investigó y se publicó hace mucho tiempo, creo que era a fines de los años 70, o sea, 50 años atrás. Ustedes saben muy bien y siempre estamos hablando del pH fisiológico de la piel, que es algo importante. El pH de la piel para su salud, para su funcionalidad, es un tema importante. Y ustedes saben que está más o menos a 5,5, es un pH ácido. Y siempre estamos hablando de eso y nunca pensando en cuál tiene que ser el pH para que la síntesis de melanina sea máxima. Y eso se investigó en este momento y se demostró que el pH a nivel del melanocito tenía que encontrarse alrededor de 6,8%. Hay una diferencia, estamos a la casi neutralidad y hablamos de pH fisiológico. Entonces, si queremos favorecer la repigmentación, hay que alcalinizar la piel. La piel no tiene que estar a 5,5, sino a un pH más alto. Bueno, este factor de transcripción asociado a la microftalmia, el MITF, es un maestro regulador del desarrollo de la función y de la supervivencia del melanocito. Es un factor totalmente indispensable. Está regulando la melanogénesis también, activando la tirosinasa, afecta la expresión de otros factores regulando la maduración del melanosoma, regula la proliferación de los melanocitos,
su protección contra la apoptosis. ¿Y qué pasa en vitíligo? Una disminución significativa de este factor MITF. Entonces, hay que apuntar a eso, intentar subirlo. En el resumen, ¿qué tenemos que hacer? Es un listado realmente muy ambicioso. Tendríamos, si queremos tener una eficacia máxima sobre el vitíligo, tenemos que actuar en todos estos factores que describimos. Y el resultado, buscando en las plantas, porque es donde hay más oportunidades, buscando bien, encontré a dos plantas que tenían el conjunto de propiedades que estamos buscando. La primera se llama Coleus forscolii, es una planta del subcontinente indio y crece en climas subtropicales en toda la zona de la India, de Nepal, de Myanmar, se llama ahora, de Sri Lanka, de Tailandia, pero también la tenemos en países árabes, en una parte de África y en Brasil. A nivel de los ingredientes químicos, el Coleus forscolii contiene una gama muy amplia de principios activos, tenemos algunos acá, pero más que todo la forscolina. Hay que acordarse de esta palabra, un alcaloide, la forscolina. Bueno, ¿qué propiedades tiene? Volvemos a la célula, el factor de las células madres. Y la forscolina fue capaz de aumentar en forma dramática la expresión de este factor en una línea celular de Sertoli, no en el melanocito. No se demostró. Y se demostró que la mezcla, la combinación de forscolina, del factor de células madres y de endotelina 3 inducía una morfología similar a la del melanocito en células madres mesenquimales. O sea que podríamos, a partir de células madres, producir en forma, digamos, mayor melanocitos y dirigir la diversificación de estas células madres a melanocitos en forma, digamos, prioritaria. Y también se observa una expresión significativa de los genes del factor MITF. Eso es importante. La forscolina es capaz de estimular la vía de la WNT beta-catenina. Eso se demostró en osteoblastos. La reducción de los niveles del factor de crecimiento transformante beta, eso se demostró en varios tipos de células y en fibroblastos también cardíacos. O sea, tenemos un principio activo que actúa a este nivel. Reducción de los niveles de TNF-alfa, de factor de necrosis tumoral alfa. Eso se demostró en muchos trabajos, hay muchas publicaciones. La forscolina es uno de los reductores más importantes del nivel de TNF-alfa. Tenemos acá otros trabajos. Y las citocinas proinflamatorias. En ratones se reportó un aumento de antioxidantes que son la catalasa, la superoxidasa dismutasa, la glutatión peroxidasa, aumentaron siguiendo la ingestión oral de forscolina. Globalmente se demostraron potentes propiedades antioxidantes de esta forscolina, pero también
una actividad antiinflamatoria y comparable, miren, con la indometacina, que realmente puede ser un antiinflamatorio de referencia y la forscolina tiene el mismo nivel de eficacia antiinflamatoria. También actúa sobre la actividad de la enzima COX-2, que esta no actúa a nivel del vitíligo, por lo menos nadie investigó que tenga un papel a este nivel, pero eso resume muy bien la actividad antiinflamatoria de la forscolina. Inhibe la sintasa del óxido nítrico, o sea que va a reducir los niveles de óxido nítrico y sabemos que estos niveles están aumentados en lesiones de vitíligo. Aumenta la secreción del receptor de melacortina 1 y eso, miren, eso es importante. En ratones de pelo rojizo rubio de este tipo genético, se rescató la pigmentación por aplicación tópica de forscolina. Y eso sin necesidad de luz ultravioleta. Normalmente siempre sabemos que para tener una persona que no tiene vitíligo, para tener aumento de melanogénesis, necesita luz ultravioleta. Con la forscolina, no. Y lo que pasa es que el tratamiento por forscolina probablemente imita la señalización funcional del receptor beta-cortina 1 en el melanocito. Y también estimula, y eso hay varios trabajos demostrándolo, estimula la vía del CAMP. Y eso puede explicar que no solo estimulando el receptor de melacortina 1, pero más allá del CAMP, va a actuar sobre la producción de hormona estimuladora de melanocitos 1 y va a estimular la melanogénesis. Bueno, eso es lo que acabamos de decir. En vitíligo, la melanogénesis es deficiente por disrupción funcional del receptor de melacortina 1 y como ya hablamos, se puede rescatar la pigmentación en estos ratones que son deficientes en receptor de melacortina 1 por aplicación tópica de forscolina sin necesitar ultravioleta, exposición a la luz ultravioleta, y eso es algo muy interesante. ¿Y qué está pasando cuando hacemos esta aplicación tópica en la piel de los ratones de piel clara? Va a haber acumulación de eumelanina, de la melanina negra, en su epidermis. Y miren eso, estos son los ratones tal cual como están, y estos son los ratones después de 21 días de aplicación de forscolina. Y hay que tener en cuenta que estos ratones son ratones que no pueden normalmente, incluso si los expongo a la luz ultravioleta todo el día, no van a pigmentar. Y con la aplicación tópica de forscolina, pigmentan. Y eso, muy importante, esta producción de eumelanina inducida por la forscolina permanece a lo largo de los 3 meses de aplicaciones diarias. O sea que uno no es que va a tener el ratón negro durante unos días, pero la repigmentación, la pigmentación se va a mantener. Se comprobó que esta aplicación se asoció con un aumento del número de melanocitos en la epidermis, una epidermis más espesa, con acumulación de melanocitos, y también el tratamiento, eso estábamos diciendo, es importante, este tratamiento tópico está asociado con una melanización permanente. No es que sea un pigmento como para el pelo en la peluquería, ni nada parecido. Estamos realmente
estimulando la melanogénesis y produciendo melanina de verdad. El segundo extracto es otra planta que se llama Cassia alata. Es nativa de México y crece en África, en Asia, en Australia, y la utilizan para dar de comer a los animales, pero también como sustituto del café en los humanos. O sea, es una planta totalmente inocua. Contiene un amplio abanico de fitoquímicos, pero más que todo, el mayor componente es la reina, que es una media molécula de antraquinona. Tiene actividad antioxidante fuerte, tiene actividad antiinflamatoria muy fuerte también, con reducción de la producción del factor de necrosis tumoral alfa. Tiene actividad inmunomoduladora y disminuyendo significativamente la expresión de interleucinas inflamatorias, de la 2, 6, de la 10, del interferón gamma, del factor de necrosis tumoral alfa, todo lo que estamos buscando. Y es interesante en el tratamiento del vitíligo por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladoras que ya describimos, pero miren eso, el extracto de hojas de Cassia alata es efectivo para inducir la diferenciación y la migración de líneas celulares de melanoblastos de ratones. El melanoblasto, el promotor del melanocito. Y el extracto de esta Cassia alata causó la inducción de 3,5 a 3,8 más melanina en melanoblastos después de 4 días de tratamientos del medio. O sea, es un inductor de melanoblastos y por ende, por consecuencia, de melanocitos. Y por eso Vitil-C es una combinación de ambos extractos, de las raíces de Coleus forscolii y de las hojas de Cassia alata, con el pH 6,8, que es el pH ideal para estimular la melanogénesis. Bueno, y acá estamos viendo el racional para la formulación. Eso es el listado de todo, lamentablemente en inglés, de todo lo que estábamos resumiendo. Y entre las dos plantas tenemos un efecto completo. Y vamos a actuar sobre todos los factores causantes del vitíligo. Bueno, ahora el primer estudio clínico, porque el producto es muy reciente, acaba de salir, y en algunos países de Centroamérica, entre otros, como Salvador, donde ya está a la venta, está empezando su carrera en Asia y en Europa también, y salió hace un par de meses el primer estudio clínico enfocado en su eficacia y en su seguridad. Bueno, lo hizo alguien intachable, un key opinion leader en vitíligo, el profesor Lotti de Roma, en Italia. Y en este estudio, el investigador reclutó 40 pacientes, que son 23 mujeres y 17 hombres, promedio de edad 18 a 49, con exámenes de sangre normales y vitíligo bastante limitado porque cubría entre el 8 y el 14% de la superficie de la piel. Y fueron excluidos los pacientes con vitíligo segmentario, o sea, que afecta solamente manos y pies. Y para ser muy cuidadosos, todos los tratamientos previos, que sean sistémicos o tópicos, se interrumpieron 10 semanas antes del inicio de este estudio. Duración del estudio, miren, eso es algo
que llama la atención, 8 semanas. ¿Quién hace un estudio de 8 semanas sobre el vitíligo? Nadie, porque sabemos que hace falta un tiempo mucho más largo. ¿Y qué hicieron? Dividieron los pacientes, los 40, en 4 grupos de 10. Uno tratado con UVB de banda estrecha 311 nanómetros, una vez por semana durante las 8 semanas. 10 pacientes tratados con Vitil-C solo, 10 pacientes tratados con Vitil-C combinado con el UVB de banda estrecha y 10 pacientes con placebo. Y evaluación fotográfica en luz del día, en luz de UV, el primer día antes de comenzar el tratamiento y a las 8 semanas. Y miren los resultados. El UVB solo provoca un aumento del área pigmentado del 28%. El Vitil-C solo, sin ningún tipo de exposición, ni solar, ni UVB, ni nada, 19%. O sea, que el humano reacciona como el ratón que teníamos en la foto. El humano también va a producir melanina con la sola aplicación de Vitil-C. Y el conjunto, la combinación de Vitil-C con exposición UV, tenemos en 8 semanas una repigmentación del 41%, o sea, muy importante. Y por supuesto el placebo sin efecto. Y miren, acá se representa en forma gráfica y se nota que el efecto tanto del UVB como del Vitil-C está realmente tiene una sinergia cuando se combinan los dos. Y ningún efecto secundario observado durante el estudio, ni con el UVB, ni con el Vitil-C, ni con la combinación de ambos. Y bueno, me vino la curiosidad de comparar este resultado con el UVB, el de banda estrecha solo, tomando publicaciones, acá tenemos 5 publicaciones en la literatura, y mirando los resultados, el promedio de resultado era también del 19%, como el Vitil-C. No, el narrowband UVB solo no tiene tanto efecto en un periodo tan corto. Esta es la literatura de los estudios y también otros tratamientos tópicos. La betametasona en un estudio que hicimos con el doctor Falabella en Cali, en Colombia, hace unos años, tuvimos una repigmentación con la betametasona del 19% después de 8 meses, no de 8 semanas. El clobetasol es más efectivo. Eso no es ninguna sorpresa, pero tampoco vamos a permitir que el paciente tenga un tratamiento de 8 meses con clobetasol. Y el tacrolimus, que es una referencia, tiene, si tomamos el promedio de los estudios publicados, tiene más o menos la misma eficacia que el Vitil-C solo. Acá están las referencias. Tenemos algunas fotos y ustedes ven que en 14 días, en 2 semanas, había un resultado muy aceptable. Acá también son resultados a 14 días. Y este es un chico, un niño de Costa Rica. Y el niño, no, por supuesto, no fue parte del estudio y tenía este vitíligo que apareció de repente. Tiene 6 años el niño. Y el médico me tuvo confianza y le recetó el Vitil-C. Y miren, en un mes, cómo repigmentó el niño.
y esta chica también, en el transcurso de 2 meses, de las 8 semanas, miren la repigmentación que tuvo. Realmente son casos muy espectaculares y tenemos resultados que son distintos del resultado que tiene el tratamiento normal. Muchas gracias a todas, a todos, y voy a ceder la palabra a Francisco para que me hable un poco me transmita las preguntas que puede haber. Francisco. Francisco. Bueno, si Francisco no. Francisco. Martín. Doctor, sí, estoy, doctor. Se ve que Francisco tuvo algún problema de conexión. Le leo las preguntas. Ah, bueno, con mucho Doctor. gusto. Si no voy a leerlo yo, pero no va a ser muy cómodo y muy agradable para los que nos escuchan. Si puedes leerlas, sí. Sí, comienzo con una, doctor, de la doctora Claudia Fonseca. ¿Cuánto tiempo máximo se usa Vitil-C? No hay tiempo máximo, doctora. Lo que pasa, que como ya se demostró en el transcurso de los 3 meses, más o menos, tenemos un resultado definitivo excelente. Y lo que va a pasar si dejamos de utilizar el producto, y eso recomiendo, una vez que se consiguió la repigmentación, hay que dejar de utilizarlo porque no sirve gastar y comprarlo y aplicarlo, y porque no van a tener más resultado, pero con el tiempo el resultado va a desaparecer. Va a ser más clarito la pigmentación y en este caso cuando uno considera que ya se despigmenta un poco, hay que reanudar con el tratamiento. Pero no hay tiempo máximo, digamos. Perfecto, doctor. Ahí contestaba otra pregunta que decía si el tratamiento se corta en cuánto tiempo, así que ya lo contestó aproximadamente. ¿Se puede usar filtro solar cuando se usa Vitil-C? Sí, por supuesto. Y eso hay que aclararlo porque es una pregunta frecuente y muy buena pregunta. Que se considera, y con razón, que un paciente con vitíligo es más sensible que un paciente sin vitíligo a nivel del riesgo de quemadura solar. Entonces, tiene que utilizar una protección solar. Pero Bien. hay un pero en eso. Es que puede haber dos situaciones distintas. El paciente que utiliza Vitil con una exposición UVB médica, una Robin UVB, como ya lo hablamos, como lo hicimos en el estudio, este paciente no necesita exposición UVB diaria y puede poner el protector solar. Pero el paciente que vive en el campo, lejos del consultorio, que no tiene dinero para pagar las sesiones o por cualquier motivo, este paciente, él sí va a necesitar una exposición al sol diaria, todos los días, y siempre digo de 10 minutos a las 10 de la mañana, para no arriesgarse a tener quemadura y el resto del tiempo, por supuesto, va a poner un protector solar. ¿Se puede maquillar el paciente si se aplica Vitil-C? Sí, por supuesto, con el tema también el mismo, que si la paciente aplica a la mañana el Vitil-C y en forma inmediata el maquillaje,
no va a tener efecto, va a tener menos efecto porque el maquillaje actúa como un protector solar. Entonces, lo recomendable para la paciente es que se aplique el Vitil C, vaya a tomar un poco el sol, si es que no tiene sesiones de fototerapia, y después de eso se maquilla. Bien, ¿ha producido reacciones de fotosensibilidad? No, de lo que yo sepa hasta ahora no. Hicimos también los test, los estudios de fotosensibilización y el producto no es fotosensibilizante. Bien. ¿Alguien lo ha utilizado en vitiligo acral? Sí, algunas veces sí. Y parece que funciona en el rostro, en la cara, sin duda tiene muy buen resultado. El último caso que mostramos, la chica, tiene vitiligo acral, pero en las manos el resultado no fue el que fue en el rostro. Todos sabemos, en las manos, en los pies, es más complicado, pero tenemos algunos resultados, incluso en manos y pies. Bien, con respecto a la disponibilidad del producto, usted mencionó varios países de Centroamérica y preguntan cuándo estará disponible en el resto de Latinoamérica. Eso es otro tema. En Centroamérica, calculo, ya está en Salvador. Calculo que dentro de los 2 meses que vienen va a estar en toda Centroamérica. Y en el resto de Latinoamérica depende los convenios que tenemos con distribuidores. En Venezuela no falta mucho. En Venezuela solo falta terminar el registro. Igual en Colombia. En Chile también, falta poco, pero en Argentina me parece que va a ser lo más lerdo por un cambio de distribuidor. Bien, ¿qué resultados se han visto en vitiligo segmentario unilateral? Que no lo hicimos hasta ahora, no hicimos nada enfocado en eso. Pero Bien, pienso eso no es ninguna prueba ni demostración, pero normalmente tendría que actuar en la misma forma, porque actúa cualquier sea la patogénesis, actúa justamente con eso de la fosfolina, simulando, digamos, no simulando, activando la melanogénesis en cualquier condición. bien. Otra pregunta, doctor, y creo que la última. ¿Se puede utilizar para repigmentar áreas de poliosis? Sí, eso sí, tuvimos 2 casos y funcionó. No tengo un estudio grande para decirles vayan con eso, pero en los 2 casos de poliosis anduvo muy bien, sí. Bien, ¿existe algún tipo de vitiligo que se contagia o se transmite a otra persona? No, eso nunca puede ser. Si hay contagión, va a ser por pityriasis. Eso puede ser que provoca depigmentación, pero no es vitíligo. El vitíligo no se puede contagiar. Bueno, doctor, a los presentes les quería confirmar que, bueno, acá nos confirman que en Costa Rica estará muy pronto, en República Dominicana estará disponible en unas 2 semanas. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, doctor, por el seminario. Y muchas gracias, Martín, por tu ayuda en todo eso. Y gracias a todos los participantes. Y la próxima sesión va a ser el miércoles 5 de agosto y vamos a hablar del manejo de los procedimientos, el post-procedimiento facial no quirúrgico. Todo este tema de eritema, de lo que podemos ver y observar en estos casos, cómo podemos manejarlo, cuál es la mejor forma. Y el 19 tendremos
el segundo seminario del mes de agosto y vamos a hablar de superóxido dismutasa en dermatología. No vamos a volver a hablar de heridas de cicatrices porque ya lo hicimos, pero hay muchas más indicaciones en dermatología y entre otras que nos importa mucho la dermatitis atópica. Entonces, les deseo unas buenas noches y nos veremos muy pronto. Gracias.